El 7 de marzo de 2025 marcó un antes y un después en el mundo del narcotráfico. Ese día, la condena de Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, resonó en todo el entramado del crimen organizado, afectando la estructura de una organización consolidada a lo largo de los años. Hijo del reconocido líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, el Menchito había sido considerado como la siguiente generación en un imperio construido sobre operaciones bien coordinadas y una notable capacidad de adaptación. La sentencia, dictada en una corte federal de Washington, que impuso cadena perpetua más 30 años adicionales, puso fin a un proceso judicial extenso y complicado, y generó importantes interrogantes sobre el futuro del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más influyentes de México. Esta decisión judicial no solo simbolizó el impacto de un golpe significativo contra la organización, sino que también encendió un debate en torno a la posible reconfiguración del poder dentro del cartel, dejando en el aire la incertidumbre sobre si esta medida podrá marcar el inicio del declive de una estructura tan robusta y arraigada. Durante meses, la sala de juicio en Washington se transformó en un escenario de alta tensión, donde la precisión de los testimonios y la contundencia de las pruebas parecían orquestadas para revelar con nitidez la implicación de El Menchito en el entramado del CJNG. En ese ambiente, testigos protegidos, exintegrantes del entorno del narcotráfico, y agentes encubiertos de las autoridades colaboraron en desmenuzar cada eslabón de la red criminal. Se presentó evidencia que detallaba desde las operaciones de distribución hasta la coordinación de acciones que alteraban el orden en diversas regiones, evidenciando una estructura operativa compleja y meticulosa. La estrategia detrás de esta sentencia parece ir más allá de la simple condena a un individuo. El meticuloso trabajo de investigación realizado por las autoridades estadounidenses apunta a una táctica de largo plazo, diseñada para atacar no solo al responsable directo, sino también para debilitar los fundamentos financieros y operativos del cartel. La combinación de una condena a cadena perpetua más 30 años adicionales, y la imposición de una multa millonaria se interpreta como una declaración de intenciones, destinada a enviar un mensaje claro: se busca cortar de raíz las estructuras que permiten la continuidad de estas operaciones. Entre los detalles revelados en el juicio, destaca la habilidad de los investigadores para reconstruir operaciones que, por su complejidad, requerían un esfuerzo colaborativo a nivel internacional. La coordinación entre agencias y la valentía de los testigos protegidos, muchos de los cuales arriesgaron todo por aportar información, fueron clave para desestimar cualquier argumento que pudiera pintar a El Menchito como una mera víctima del entorno en el que se movía. Además, se percibe que este fallo judicial no es un evento aislado, sino parte de una estrategia más amplia que podría estar destinada a afectar la red de financiamiento y la estructura jerárquica del CJNG. Al imponer una sanción tan severa, las autoridades no solo castigan a un líder clave, sino que también buscan generar incertidumbre interna en la organización, obligándola a replantear sus esquemas de operación y, posiblemente, abriendo grietas en su cohesión interna. La contundencia de la evidencia y la coordinación internacional demuestran un compromiso firme en frenar el avance de este grupo, estableciendo un precedente que podría inspirar futuras acciones legales contra otros miembros de la red. Este proceso judicial, por lo tanto, no solo ha sido una batalla legal, sino también una demostración de la capacidad de las instituciones para operar de manera coordinada y efectiva contra estructuras criminales altamente sofisticadas. Se vislumbra la posibilidad de que, a mediano plazo, esta sentencia pueda desencadenar cambios significativos en el panorama del crimen organizado, obligando a redes establecidas a modificar sus métodos y, quizás, a enfrentarse a luchas internas derivadas de la pérdida de una figura central. En definitiva, la tensión acumulada en esa sala de juicio reflejó tanto la complejidad del caso como la determinación de erradicar sistemas que durante años han desafiado la autoridad y el orden. Nacido el 14 de febrero de 1990 en San Francisco, El Menchito vivió una infancia marcada por dos mundos radicalmente opuestos. Por un lado, la cultura estadounidense le brindó una visión global y conexiones internacionales, mientras que el ambiente del narcotráfico en México, al que estuvo expuesto desde muy joven por la figura dominante de su padre, definió el camino que tomaría. Esta dualidad no solo facilitó su rápida ascensión dentro del CJNG, sino que también le permitió adaptarse a complejas operaciones transnacionales. Desde temprana edad,
La influencia del entorno familiar y la exposición al oscuro universo del crimen organizado le forjaron un carácter implacable, y una comprensión intuitiva de los mecanismos del poder y la violencia. No se limitó a desempeñar funciones operativas en el tráfico de sustancias, sino que también se encargó de coordinar acciones letales, y de estructurar los flujos financieros que mantenían a flote la organización. Su papel como segundo al mando no surgió por casualidad. Fue el resultado de una combinación de habilidades innatas, y de un entrenamiento casi natural en el arte de la supervivencia y la discreción. La particular ventaja de contar con doble nacionalidad le otorgó la habilidad de sortear barreras internacionales, y operar en ambos continentes con una eficacia sorprendente. Se especula que esta condición le permitió establecer relaciones estratégicas con actores en mercados financieros globales, facilitando el lavado de grandes sumas de dinero, y fortaleciendo así la infraestructura económica del CJNG. Este manejo sofisticado de recursos no solo incrementó su poder, sino que también consolidó una red que se extendía mucho más allá de las fronteras tradicionales, haciendo del cartel una entidad verdaderamente internacional. El juicio comenzó en septiembre de 2024, y rápidamente se transformó en un escenario donde se puso de manifiesto la magnitud global de las operaciones del CJNG. Durante este proceso, la colaboración entre instituciones de México y Estados Unidos permitió que se desvelaran detalles que hasta entonces se mantenían en las sombras. Testigos protegidos, documentos clasificados y análisis de expertos ofrecieron una visión completa de la forma en que el cártel gestionaba sus operaciones de tráfico, el uso sofisticado de armas y el estricto control que ejercía sobre territorios clave. La investigación evidenció que el CJNG no era simplemente un grupo criminal local, sino una red transnacional con conexiones y estrategias elaboradas para sostener sus actividades ilícitas. La meticulosa coordinación entre la DEA y las autoridades mexicanas no solo fue determinante para la condena de El Menchito, sino que parece formar parte de una estrategia más amplia para desmantelar otras ramificaciones del cartel. La cooperación internacional, reflejada en la precisión de las pruebas y en el intercambio de información sensible, apunta a un esfuerzo coordinado que podría sentar las bases para futuras operaciones dirigidas a debilitar por completo la estructura de la organización. Este proceso judicial se erige, así, como un hito en la lucha contra una red criminal que había operado con gran astucia y complejidad, revelando las vulnerabilidades de un sistema que se creía impenetrable. El CJNG ha demostrado una y otra vez que su estructura es capaz de adaptarse y mantenerse resiliente ante los golpes que recibe. La condena de El Menchito, aunque significativa, no es suficiente para derribar una organización con la capacidad de reconfigurarse constantemente. Este cártel, que se ha expandido a través de métodos brutales y una organización eficiente, ha enfrentado pérdidas de figuras clave en el pasado, y cada vez ha salido más fuerte. La figura de El Mencho, que permanece como líder supremo del cártel, sigue siendo el pilar que une a la organización. Con un liderazgo que trasciende su figura personal, casi mítica, El Mencho ha logrado moldear una estructura que se alimenta tanto de lealtades como de temores. Sin embargo, la condena de El Menchito no es un asunto que se resuelva sin consecuencias internas. Existen rumores, alimentados por expertos en crimen organizado, de que la ausencia de uno de los principales operadores del cártel podría desencadenar una lucha por el control entre las facciones internas del CJNG. La estructura jerárquica del cártel es compleja y diversa, y los cambios en su liderazgo podrían generar tensiones entre aquellos que buscan hacerse con el poder, lo que podría originar una guerra interna por la supremacía dentro de la organización. Por otro lado, no se puede descartar la posibilidad de que la dirección de la organización, encabezada por El Mencho, utilice la situación a su favor. Este golpe podría ser visto como una oportunidad para reforzar la lealtad hacia él, consolidando aún más su dominio y centralizando el poder. El Mencho, como líder, es conocido por su capacidad para imponer su autoridad de manera casi absoluta, y en situaciones como esta, es probable que utilice su poder para mantener la cohesión dentro del CJNG, asegurando que las facciones disidentes no encuentren una brecha por la que puedan introducirse. A medida que El Menchito desaparece de la escena, se podría estar gestando una de dos posibilidades: una reconfiguración interna del cártel o una consolidación del liderazgo de El Mencho. Lo que está claro es que el CJNG, lejos de ser una organización que colapsa por la pérdida de un solo miembro, probablemente se adaptará,
como ya lo ha hecho en otras ocasiones, manteniendo su control y su capacidad de operar en territorios clave. Días antes de la sentencia de El Menchito, la administración de Estados Unidos reafirmó su postura de tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una declaración que refleja un endurecimiento de la estrategia contra el narcotráfico. Esta nueva política no solo ha intensificado las extradiciones, sino que también ha llevado a una serie de sanciones económicas más severas, creando un marco de presión constante sobre las redes criminales más poderosas. La condena de El Menchito es vista por muchos como un paso significativo dentro de este enfoque, un acto simbólico que envía un mensaje claro: Estados Unidos está dispuesto a erradicar las cabezas visibles del crimen organizado, debilitando así las estructuras de poder de cárteles como el CJNG. Esta medida, al estar alineada con la política exterior estadounidense contra el narcotráfico, fortalece la narrativa de una lucha activa y decidida por parte de las autoridades de aquel país. Sin embargo, el verdadero impacto de esta acción dependerá en gran medida de la continuidad y la coordinación de las medidas que se apliquen a futuro. Si bien la condena de El Menchito es importante en términos de visibilidad, el CJNG no es solo una organización basada en individuos clave, sino en una estructura que ha demostrado ser sumamente resiliente y capaz de adaptarse rápidamente a los cambios. La presión internacional, si se mantiene y se intensifica, podría obligar al CJNG a modificar sus métodos operativos. Es probable que los narcotraficantes del cártel busquen diversificar sus rutas, adaptando sus operaciones para evitar las áreas de control de las autoridades, lo que podría llevar a un aumento de las tácticas más clandestinas y sofisticadas. Además, una hipótesis plausible es que, en el mediano plazo, la acción contra El Menchito podría desencadenar una fragmentación parcial dentro del CJNG. Al perder una figura central, podrían surgir nuevos líderes menos conocidos, pero igualmente capaces de operar con violencia y astucia. Estos nuevos líderes, en muchos casos, podrían estar menos visibilizados por las autoridades, lo que dificultaría la vigilancia y persecución. Este cambio de liderazgo interno podría alterar la dinámica de poder, pero, al mismo tiempo, mantener la operatividad del cártel, lo que haría que el impacto de la condena fuera relativo. En definitiva, si bien la condena a El Menchito es una victoria simbólica para las autoridades, el verdadero desafío será mantener la presión sobre el CJNG, obligándolos a reconfigurar sus operaciones de manera que no solo debiliten sus estructuras visibles, sino que también desarticulen sus métodos clandestinos y sus nuevas facciones emergentes. Mis amores, qué historia tan impactante y llena de giros, Aquí tenemos a El Menchito, hijo del temido El Mencho, uno de los cárteles más peligrosos de México, y mira cómo acaba su destino. Pero, esto no es solo un capítulo cerrado. No se engañen, esto es solo el principio de una batalla mucho más grande. A lo largo de este juicio, la verdad salió a la luz, revelando una red criminal que abarca más que solo el narcotráfico. Por Dios. Los tentáculos de este cártel se extendían por todo el mundo, manejando dinero, poder y violencia. La condena de El Menchito fue un golpe muy fuerte, pero les aseguro, el CJNG no se va a rendir tan fácil. No, mis papacitos, esta organización ha sido como un monstruo que, aunque le corten una cabeza, sigue surgiendo con más fuerza. Y es que no hay que olvidar que el Mencho sigue ahí, en el trono, con esa aura casi mítica que lo mantiene firme al frente del cartel. Y aunque su hijo se haya caído, esto podría ser la oportunidad perfecta para que el Mencho reafirme su control. Claro que sí. Esto puede hacer que sus seguidores se unan más a él, como un líder que ya sabe cómo imponer su voluntad, y no dejar que nadie le mueva el piso. ¡Qué historia tan fascinante de poder y estrategia! Ahora, hablemos de Estados Unidos, porque las cosas se ponen realmente interesantes. La política de sanciones y extradiciones se está poniendo cada vez más fuerte. La condena de El Menchito es solo una pieza en un rompecabezas más grande. Pero ojo, porque aunque esto es un gran golpe, el CJNG no se va a quedar quieto. Este cártel es tan flexible y tan astuto que lo más probable es que cambien sus métodos, diversifiquen sus rutas y se adapten a lo que venga. Lo que de verdad nos preocupa es que, a mediano plazo, podrían surgir nuevos líderes, menos visibles, pero igual de letales. Mis amores, no caigan en la trampa de pensar que esto ya terminó. ¡Ay, no! Lo que estamos viendo es solo un cambio de escenario.
El CJNG tiene muchas cartas en la manga, y este es solo un capítulo de una historia que sigue escribiéndose. Lo que sigue será una lucha constante, y les aseguro que cada movimiento que veamos será parte de una guerra más grande de lo que imaginas. Así que prepárense. Y me encantaría saber qué piensan ustedes, mis amores, porque si algo es seguro, es que este tema está lejos de ser un final feliz para muchos. ¿Qué creen que pasará con el CJNG? ¿Será este un golpe fatal o una oportunidad para que se reconfiguren? Déjenme sus comentarios, que quiero leerlos todos.